Desde el primer momento en el que China informó del brote del nuevo coronavirus, cada nación empezó a prepararse de la mejor manera posible ante su inminente propagación, comunicando e informando a sus ciudadanos sobre las acciones preventivas que deberían adoptar, siendo esto lo mínimo que debe hacer cada gobierno. En México, el mandatario pidió no exagerar, ya que, dijo, que el país cuenta con buenos médicos, y que está preparado para enfrentar al COVID-19. Además consideró la necesidad de informar para que no haya pánico como sucedió con la influenza, que según él se exageró y afectó al país económicamente. Hay que recordar que el tabasqueño fue un duro crítico del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en 2009 decretó emergencia sanitaria por la enfermedad de la influenza H1N1, ya que se encontraba en plena gira y eso afectaba sus planes. Pero, ahora bien, a pesar de la alerta emitida por todo el orbe, en suelo azteca se ignoran medidas de seguridad indispensables, como lo demuestra la nula preocupación de aplicar protocolos de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la entrada y propagación del virus. Hay que recordar que el tabasqueño fue un duro crítico del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en 2009 decretó emergencia sanitaria por la enfermedad de la influenza H1N1, ya que se encontraba en plena gira y eso afectaba sus planes. Pero, ahora bien, a pesar de la alerta emitida por todo el orbe, en suelo azteca se ignoran medidas de seguridad indispensables, como lo demuestra la nula preocupación de aplicar protocolos de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la entrada y propagación del virus. Hay que recordar que el tabasqueño fue un duro crítico del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en 2009 decretó emergencia sanitaria por la enfermedad de la influenza H1N1, ya que se encontraba en plena gira y eso afectaba sus planes. Pero, ahora bien, a pesar de la alerta emitida por todo el orbe, en suelo azteca se ignoran medidas de seguridad indispensables, como lo demuestra la nula preocupación de aplicar protocolos de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la entrada y propagación del virus. Hay que recordar que el tabasqueño fue un duro crítico del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en 2009 decretó emergencia sanitaria por la enfermedad de la influenza H1N1, ya que se encontraba en plena gira y eso afectaba sus planes. Pero, ahora bien, a pesar de la alerta emitida por todo el orbe, en suelo azteca se ignoran medidas de seguridad indispensables, como lo demuestra la nula preocupación de aplicar protocolos de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la entrada y propagación del virus. Hay que recordar que el tabasqueño fue un duro crítico del entonces presidente Felipe Calderón, cuando en 2009 decretó emergencia sanitaria por la enfermedad de la influenza H1N1, ya que se encontraba en plena gira y eso afectaba sus planes. Pero, ahora bien, a pesar de la alerta emitida por todo el orbe, en suelo azteca se ignoran medidas de seguridad indispensables, como lo demuestra la nula preocupación de aplicar protocolos de seguridad sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la entrada y propagación del virus. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres, pestes, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria.